Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Olaizilis José Eduardo del grupo 3M12 y en esta ocasión yo les vengo a platicar cómo construir la práctica 2, que es un sensor potenciométrico en la materia de instrumentación. Bueno, esta práctica consiste en crear un sensor mediante un potenciómetro, el cual tenga un grado angular de 0 a 180 grados y dependiendo en el ángulo que se encuentre, me dé una salida de voltaje que va a variar de 0 a 3 volts. Para poder comenzar con la práctica necesitamos visualizar algunos conceptos teóricos. De primera instancia, la polarización del sensor. Nosotros necesitamos una entrada fija de voltaje, por lo que vamos a utilizar un voltaje de referencia de 2.5 volts. Esto se va a conseguir con ayuda de un TL341 y un divisor de voltaje. El TL431 va a estar en una configuración de polarización inversa y este TL431 se diferencia del diodo Zener, pues tiene una tercera salida, que es de referencia. Si se aquí en el sistema, nos da un voltaje de 2.5 volts de referencia. Estos dos puntos a la configuración en la que se encuentra originalmente el TL431, en el cual, como podemos ver en el amplificador operacional, en la parte negativa sale un voltaje de referencia de 2.5 volts. Estos 2.5 volts ya son de fábrica y los da como dato el fabricante, por lo que no se pueden cambiar. Y justamente este valor de referencia llega a ser el mismo que este de acá. Y es por eso que al momento de medirla aquí en la salida, me da 2.5 volts de referencia. Posteriormente, toca medir los voltajes en los puntos de referencia. Como bien mencionamos, el movimiento angular que va a tener nuestro potenciómetro va a ser de 0 a 180 grados, pero no es el único movimiento que mecánicamente tiene el potenciómetro. Entonces vamos a tomar cuatro puntos, la posición mínima, 0, 180 y la posición máxima. Y en cada una medimos el voltaje del que se encontraba. Estos voltajes nos van a servir para poder obtener lo que se le va a denominar el voltaje de rango y el voltaje de referencia, los cuales utilizaremos posteriormente. Y bueno, para calcular el voltaje del rango es el voltaje en la posición 2, que es en 180, menos el voltaje en la posición 1, que es cuando se encuentra en 0 grados, y eso me da 0.71 volts. Y el voltaje de referencia es igual al voltaje en el punto 1, que es de 0.10 volts. Posteriormente, toca el armado del circuito. Para el armado del circuito nos basaremos en este diagrama. Aquí pueden notar que se encuentran 2.5 volts de referencia, que es el que de la salida del TL431. Y estas resistencias no, es un valor propuesto por nosotros, que es de 1 kilo ohm. El diagrama se divide en tres partes. Van a ser tres operacionales configurados de diferente manera. El primer operacional está configurado como un seguidor de voltaje, el segundo como un restador y el tercero como un amplificador no inversor. El único cálculo que se tiene que hacer aquí es el de la resistencia de referencia de nuestro amplificador no inversor. Y para poder calcular esa resistencia, la calculamos mediante la siguiente fórmula. Primero necesitamos calcular lo que amplifica. Entonces, para eso dividimos 3 volts entre nuestro voltaje de rango que ya habíamos calculado y me da de 4.22 veces. Y entonces, mediante la fórmula del amplificador operacional no inversor, podemos hallar eh, la resistencia de referencia. Pues esta resistencia nosotros también le propusimos el valor, que es de 1 kilo. Al momento de hacer el despeje nos sale que la resistencia va a tener un valor de 3220 ohms. Y bueno, así queda el armado del circuito. De este lado tenemos el potenciómetro de 1 kilo ohm y de este lado el potenciómetro de 10 kilo ohms, que va a ser el que esté conectado a lo que es montado a lo que es nuestro transportador. Y es el que va a moverse dependiendo el ángulo que nosotros le indiquemos. De este lado, seguidor de voltaje. Entonces, el seguidor de voltaje estaría de este lado. Posteriormente pasa al restador junto con la salida del de 10 kilo ohms y posteriormente esta resistencia de 3220 ohms. Y tuvimos que hacer una configuración de resistencia. Una vez que ya armamos el circuito y montamos nuestro sensor potenciométrico dentro de una tabla en la cual se pueden ir viendo al ángulo que se encuentra,
Como teníamos que se iba a mover de 0 a 180, pues estos son los voltajes que nosotros esperamos, teóricamente. Obviamente aquí habíamos dicho que el voltaje esperado era de 0 a 3. Entonces, al momento de hacer las mediciones, aquí aparecen los valores que salieron. Eh, para la demostración en el video podemos mostrar cuando podemos ver en el video cuando el potenciómetro se encuentra en 0, en 90 y en 180, cómo nos da estos valores que aparecen aquí. Cuando esté en 0 nos va a salir un valor aproximado a 0, cuando esté en 90 un valor muy cercano a 1.5 y cuando esté en 180 nos da un valor igualito a 3. Entonces, a continuación, observaremos el video en donde se puede mostrar de mejor forma estas medidas. Muy bien, aquí en el video podemos notar que conforme vamos variando el ángulo del potenciómetro nos va dando un voltaje de salida diferente. Y podemos notar que dependiendo la posición en la que se encuentre, que era 0, 90 y 180, nos dan justo los valores que nosotros anotamos en la tabla. Y esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias.